Estamos compartiendo este quinto domingo del tiempo pascual y lo hacemos volviendo al cenáculo, volviendo a esa última cena, que es, por así decirlo, la crisis y la prueba del amor profundamente entendido, del amor adulto, del amor que se entrega, del amor que, como diría San Pablo, no tiene en cuenta el mal recibido. Jesús acaba de decirle a los discípulos hace apenas un instante que Judas lo va a traicionar, que Pedro lo va a desconocer, lo va a negar. Y si nosotros pudiéramos entrar en esa escena y pudiéramos, por así decirlo, hacer como una especie de comparación de qué nos pasa a nosotros cuando tenemos que compartir algo con alguien que sabemos que nos ha traicionado, que no ha hecho algo bueno para nosotros, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que quisiéramos hacer? Salir corriendo, decirle, ya sé lo que me hiciste, esto se acabó, se terminó, no tiene más sentido, ni me mires. Jesús hace algo que solamente se puede entender justamente desde el amor. Hace algo que solo se puede entender desde el amor. Les empieza a compartir una despedida que justamente tiene su anclaje no en lo inmediato, porque lo inmediato va a ser terrible. Lo inmediato va a ser de la cena al huerto, en el huerto, el apresamiento, el beso de la traición, y después va a ir toda esa madrugada deambulando de un lugar al otro en un juicio absoluto y totalmente burdo y terrible, y el final de la cruz. Jesús ve más allá. Jesús quiere justamente, ante todo, quiere que esos discípulos y que nosotros como discípulos comprendamos que la puerta va a seguir abierta, pese a todo. Esto no es cualquier cosa. Muchas veces en la vida uno sabe cuando discute, cuando se pelea, uno sabe que si dice ciertas cosas, la puerta se va a cerrar para siempre. Que uno le va a dejar al otro la idea de que nunca más aparezca. Y uno mismo queda con la sensación, con una especie de mistura entre el espanto, la vergüenza, la bronca, el miedo, la violencia, que decir, no, yo no quiero ser más nada. Jesús no, en ningún momento apela a esas palabras. Al contrario, apela al acto de fe. Crean. Vieron que los primeros verbos del texto insisten, crean en Dios, crean en mí. Es como un testamento de amor, ese momento, el de la última cena, que no da para palabras huecas, que no da para tonterías, para banalidades. Es un momento donde Jesús se está manifestando profundamente. Y ante ese momento también vemos cómo los discípulos, por así decirlo, también no nos representan a todos. Tomás, una vez más, hace apenas unas semanas que recordábamos a ese Tomás que no estaba con los discípulos, que cuando estaba quería meter el dedo en los agujeros y meter la mano en la llaga. Y como decíamos también en ese momento, todas cosas de las cuales él no había sido testigo, ¿no? Todas cosas que le habían pasado a Jesús y él estaba escondido.
Entonces, ahora, ¿con qué derecho volvía a exigir las pruebas? Sin embargo, Tomás, una vez más, nos aparece y le dice a Jesús: quiero saber con certeza a dónde vamos. Porque esa es por así decirlo, la duda de Tomás. ¿A dónde vamos? Porque si yo conozco a dónde vamos, puedo ir por el camino que yo quiero. Puedo ir por el camino que yo quiero. A veces, justamente, es como cuando ponemos una dirección en el localizador y nos da una ruta y decimos: no, esta está bien, esta es la que me da, pero yo voy por otra. Bueno, con esto pasa más o menos así. La pregunta de Tomás es como decirle: bueno, decinos a dónde vas, entonces ya sabiendo a dónde vas, cada uno puede ir por su camino. Jesús nos dice algo muy esencial a nuestra fe, que Él es el camino, que Él es el camino, que es un camino ineludible, porque el camino de Jesús es el camino de la vida, es el camino de la entrega, es el camino del amor, es el camino de la pasión, pero es el camino también de la alegría, de la esperanza, de la posibilidad. Es el camino del compartir, es el camino del perdonar. Entonces, desde ahí, esto nos marca. Y después aparece Felipe. Y Felipe que dice: muéstranos al Padre, ¿no? Y ahí hay algo que también tiene que ver con nuestra vida. Muchas veces nosotros no nos conocemos, creemos conocer, porque en muchas veces y en muchos vínculos lo que hacemos es proyectar en el otro lo que nosotros necesitamos. Entonces vamos construyendo un otro que está más en nosotros que en él. Y cuando él no responde a la manera que nosotros esperábamos, es como diciendo: no, esto yo no pensé que eras así. Y sin embargo, Jesús nunca dejó de decir las mismas cosas. Eso es lo interesante. Jesús nunca mintió, nunca maquilló, por así decirlo. Maquilló ni las palabras, ni quiso ganarse el favor. No. Jesús siempre dijo lo mismo. Entonces, es como que ahí había un tema que faltaba oído, faltaba conexión. Por eso, en este tiempo de la Pascua, volvemos a antes, volvemos a la última cena, precisamente para darnos cuenta, para volver a darnos cuenta de en qué lugar estamos hoy nosotros. Somos Tomás, pidiendo que nos digan concretamente las coordenadas del lugar a donde vamos. Somos Felipe, que decimos: mostrarnos algo que ya se nos mostró y nunca nos hicimos cargo de conocerlo. Y hay Jesús que, insisto, Jesús que les habla, Jesús que habla al corazón, Jesús que invita, Jesús que mira más allá del pecado, más allá de la caída, más allá de la traición, más allá de la negación. Para que uno sepa que la puerta, esa puerta que hablábamos la semana pasada, que Él era la puerta, miren cuántas cosas vamos compartiendo en estas últimas semanas de Pascua. Jesús como puerta, Jesús como pastor, Jesús como camino, Jesús como verdad, Jesús como vida. Una vida que espera de nosotros que crezcamos. Y no solo que crezcamos, sino que podamos ser mejores. Muchas veces en la cultura aparecen series, creo, nunca la vi, pero sé de lo que se trata y alguna vez he tenido contacto con empresas familiares, ¿no? Qué difícil que es aceptar lo que viene y todas las luchas intestinas que hay en una familia cuando se tejen a cuestiones de poder, esto, el otro, y uno a veces quisiera que los que vienen
no crezcan, como que uno quiere tener como una especie de bosque de bonsái, que es muy lindo, es muy lindo en el reino vegetal, pero en la vida humana es como que el otro no crezca. Jesús es totalmente lo diferente. Me acordaba una escena final esto es para los que hace poco que son jóvenes, a los que hace mucho que somos jóvenes, a veces hay una parte en la saga de Harry Potter, en la última película, en Las Reliquias de la Muerte, donde su gran antagonista, que es Lord Voldemort, ya se siente como acorralado, ¿no? Y hay un personaje que a lo largo de toda la saga es un personaje como dual, ¿no? Que es el profesor Snape, que justamente después se dará cuenta de qué lado estaba, pero tenía ese vínculo con Voldemort bastante particular y parecía que hacía el juego, ¿no? Entonces, en un instante, una escena muy, muy importante, donde Voldemort va y le dice que tiene un tema con su varita, una varita que él mismo había robado, una varita de Sauco, que no le funciona bien, que no le funciona bien. Entonces le dice que para que eso se logre, para que él tenga pleno poder a través de ese artefacto, Snape tiene que morir. ¿Por qué? Le dice, porque solo yo puedo vivir para siempre. Miren qué paradoja que nos da la literatura, ¿no? Solo yo puedo vivir para siempre, y lo mata. Lo mata a Severus Snape. Jesús no nos dice, justamente nos dice, soy yo el que vivo y abro para ustedes las puertas de la vida. Soy yo el que vivo y voy a prepararles un lugar porque quiero que ustedes vivan conmigo, no un ratito, para siempre, para siempre. Soy yo el que vivo y sin embargo quiero que ustedes crezcan, quiero que ustedes crezcan. El que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores, y aún mayores. Qué importante es saber que el Dios de Jesucristo no es un Padre que quiere que estemos sin crecer, que estemos siempre a merced de su poder, sino es aquel que nos lleva a su mesa, es aquel que nos perdona, es aquel que nos va a enviar el Espíritu. Que sea justamente esta Eucaristía, esta última cena, la que hoy estamos celebrando, la que también deje en nuestro corazón esta palabra y esta delicadeza de un Dios que siempre está con nosotros.